Dios Padre, te damos gracias, Señor, cada día por enseñarnos tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a poder hacer cosas agradables al Señor cada día. Sabemos que tu venida está muy pronta. Escuchamos muchas noticias del mundo. Señor, ayúdanos a poder vivir dignamente como tus hijos en esta tierra. Y todo lo dejamos en tus manos poderosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. San Marcos 10, del 46 al 52. Vamos a leer intercaladamente. Primero les leo y usted leerá el siguiente versículo. San Marcos 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 52, leamos juntos. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hoy día vamos a meditar la palabra del Señor a través de esta historia. El sermón de hoy titulado La oportunidad que Bartimeo no dejó pasar. Aquí sale Bartimeo. Bartimeo era una persona que no dejó pasar la oportunidad cuando se le presentó. La aprovechó bien y recobró su vista, y además su vida ha cambiado de manera totalmente ha cambiado su vida. ¿Por qué? Porque no dejó pasar la oportunidad que Jesucristo estaba pasando por allí. De la misma manera, la oportunidad no siempre está presente, no siempre nos es dada. Mientras uno viva en este mundo, se le conceda las oportunidades, pero algunos la aprovechan y su vida cambia y recibe gran bendición del Señor. Pero algunas personas la desaprovechan y no puede recibir la salvación, y al final llega a un lugar horrible que es infierno. Por eso hoy día vamos a aprender sobre este personaje. Se llama Bartimeo. El primero, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, y él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El primero, Bartimeo, antes de encontrarse con Jesucristo, su vida, su condición era ciego. Él era ciego, además era mendigo. Entonces él ha sufrido una doble tribulaciones en la tierra, porque era ciego a la vez mendigo.
también vivía en una ciudad pecaminosa, se llama Jericó. Él vivía en Jericó y también era ciego. Ciego significa no podía ver nada, vivía en oscuridad, sin esperanza. Un ciego, imagínese, ¿qué esperanza tendría? No puede ver nada. Y además era mendigo. Mendigo significa no tenía, no poseía nada. Creo que Bartimeo era una persona que no poseía nada en ese entonces en Jericó. Pero por medio de su debilidad, su condición miserable, él pudo encontrarse con la bendición eterna. ¿Quién? Jesucristo. Por medio de sufrimiento, por lo que vivía sin esperanza, él buscaba la esperanza verdadera. Por eso, un día, él estaba mendigando en la calle, oyó que Jesucristo iba a pasar por ahí. Y Bartimeo había oído que Jesucristo sanaba. Justo estaba pasando la oportunidad por allí. Entonces él aprovechó la oportunidad, gritó: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él alzaba la voz. Entonces la gente le reprendía: oiga, cállese. ¿Por qué grita? Le impedía, pero Bartimeo no le importaba. Ten misericordia de mí, Hijo de David. Él se aferró a Jesucristo y tomó la oportunidad. Hoy en día hay muchas personas que pierden las oportunidades. A pesar de que la bendición está pasando, no sabe qué es la bendición. Cada día el Señor nos da oportunidad, pero algunos la aprovechan y desaprovechan. Bartimeo tomó la oportunidad y le llamó al Señor. Y el Señor no pasó por alto, se detuvo por el clamor. Vamos a ver el versículo 49. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, ya mire, Jesús se detuvo. ¿Por qué se detuvo? ¿Cuál sería algo que podría detener al Señor? El Señor anda y habita entre nosotros, pero hay personas que detienen al Señor. El Señor se detiene. ¿Quién? Los que claman al Señor. El Señor, ¿por qué se separaría? ¿Por algunas cosas preciosas, joyas, piedras preciosas? ¿Por las riquezas? ¿Por el dinero? ¿O por hermosura? ¿Alguien es guapo, guapa? ¿Ahí se detuvo el Señor? Jesucristo se detuvo. ¿Por qué? Por el clamor de un mendigo ciego. Aquí podemos entender que nuestro clamor también puede hacer detener al Señor. El Señor, deteniéndose, le preguntó: ¿qué quiere que te haga? Nosotros también, por la fe, si oramos al Señor, los cristianos que oran al Señor como Bartimeo, Él lo detiene. El Señor le va a preguntar: ¿qué quiere que te haga? Señor, quiero que recobre mi vista. Le pidió algo imposible. El Señor recobró la vista y le salvó. Abajo, versículo 49, ¿no? Deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, y te llama. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. El Señor oyó el clamor de Bartimeo y le cumplió. Le recobró la vista, y Bartimeo comenzó a seguir a Jesucristo en el camino.
Bartimeo experimentó la gracia del Señor, su vida totalmente ha cambiado. Y ahora, ciego Bartimeo, antes vivía siendo guiado por otras personas, pero a partir de ese momento, él creo que habrá sido una persona que guiaba a otra persona al Señor. Su vida ha cambiado totalmente. Por eso hoy día vamos a recibir algunas enseñanzas por medio de Bartimeo. Primero, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él estaba sentado. Bartimeo, ¿dónde vivía? Vivía en la ciudad Jericó. Jericó, ciudad Jericó, es la sombra del mundo. Si vemos la Biblia, Jericó es la sombra del mundo. ¿Por qué? Jericó era una ciudad maldecida, lleno de pecado. Por eso para llegar a la ciudad de Jericó tenía que descender abajo. Jerusalén estaba ubicado en lugar alto y Jericó, ese lugar estaba ubicado en el lugar más bajo de la tierra de Israel. Ya vamos a buscar la Biblia que dejamos marcado, San Lucas, capítulo 10. San Lucas 10, versículo 30. Lucas 10, 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales despojaron, hiriéndole, sufrieron, dejándole medio muerto. Descendió de Jerusalén a Jericó, está diciendo. Entonces, el camino que lleva a Jericó es un camino que desciende. Llega a un lugar bajo. En cambio, el camino que lleva a Jerusalén es un camino que lleva para arriba. Entonces, Jericó eso es la sombra del mundo. Es sombra del mundo. ¿Por qué? Una pregunta, hermanos. ¿Un camino para subir es más fácil? ¿Un camino para bajar es más fácil? Para bajar, porque para subir se agita, se cansa, pero bajar fácilmente puede bajar. De la misma manera, nosotros nacimos en el mundo, estábamos viviendo hacia el lugar abajo. Abajo significa vivíamos para el mundo, vivíamos según el corriente de este mundo, andábamos en los deseos de la carne, deseo de nuestros ojos, deseo de vanagloria. Caminábamos hacia Jericó. Jericó es la sombra del mundo. La vida cristiana es camino que lleva hacia arriba. ¿Quién? Los salvos tienen que caminar un camino que lleva para arriba, que Jerusalén, santa ciudad. Por eso la vida cristiana a veces es difícil, duro, porque estamos subiendo escalera. El camino fácil nos lleva al camino de perdición. La vida cristiana es camino que conduce para arriba, subiendo. En la tierra de Israel hay dos lagos. Arriba hay el lago de Galilea. Pero ese lago de Galilea siempre recibe agua del monte Hermón, que tiene siempre iceberg. Este monte es alto. Entonces recibe agua y por medio del río Jordán, esa agua de Galileo llega al mar muerto. Entonces los peces que viven en el río Jordán tienen que nadar hacia arriba. Tienen que nadar contra el corriente que lleva para abajo. Si no, va a llegar al mar muerto y todo va a morir. Aquí nos da una enseñanza importante. Los cristianos, nosotros
estamos caminando un camino que lleva para arriba. Tenemos que nadar contra el corriente del mundo, si no, el corriente te lleva para abajo, donde al mar muerto. Si un cristiano, si se para, va a caer. Como bicicleta tiene que pedalear. Si deja de pedalear, se va a caer. Los cristianos, el ocuparse de carne es la muerte. Va a morir. El ocuparse de espíritu es vida y paz. Porque el Señor dijo esta palabra, y para nosotros, no para Dios. Todas las escrituras están escritas para el beneficio de cada uno de nosotros, para protegernos del pecado, para vivificar nuestra alma. ¿Quién peca entre los cristianos? Los que tienen mucho tiempo libre. Si tiempo libre descansaría, se mete malos pensamientos, se mete pecado. El rey David, cuando pecó adulterio, él tenía que estar en la guerra, luchando, pero ese día se quedó en el palacio y se levantó en la tarde. Se levantó en la tarde significa disfrutó siesta. Y vio una mujer que se está bañando y la llamó, vente. Y durmió con ella y se quedó embarazada. Y mató al esposo de ella. El rey David era varón conforme al corazón del Señor. Pero ¿cuándo cayó? Cuando tenía mucho tiempo libre. Cada día tenemos que pedalear bicicleta para no caer. El Señor me da mucha oportunidad de trabajar para el Señor. Es bendición. Es bendición del Señor. Ay, pastor, ya no quiero esto. Ya no voy a congregar jóvenes. Ya no voy a hacer esto. Ya no quiero encargar. Vamos a ver su vida. ¿Se prosperará? Si se prospera, la Biblia sería mentira. Hay que botar al basurero. Los cristianos, mientras estemos en la tierra, tenemos que caminar hacia arriba, subir. Si es dificultoso, pero el Señor, camino vía dolorosa. Vía dolorosa significa camino para subir. Gólgota es un lugar más alto en la ciudad de Jerusalén, para que todo el pueblo pudiera ver quién se crucifica. Con la cruz pesada, Jesucristo caminó subiendo escalera. Si a veces se caía, pero otra vez se levantaba y aguantó. ¿Por qué aguantó? Para perdonar mi pecado y su pecado. Al final estaba bien agotado. Por eso una persona estaba pasando con su hijo pequeño. Y le dijo que encargue en vez de Jesús, porque él ya no puede. Y Jesús y él juntos encargaba hasta Gólgota. Si los cristianos buscan una vida cómoda, va a caer en pecado. Por eso, 1 de Pedro, capítulo 4, los que padecen por el Señor terminó con el pecado. ¿Qué significa? Los que viven para el Señor no tienen tiempo para pecar. Señor protege, Señor lo guarda, su hogar, su familia, su salud, Señor cuida. Es mejor. Efesios capítulo 2, busquemos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y Él os dio, significa aquí Él se refiere a Jesucristo. Jesucristo nos dio, nos concedió vida eterna a nosotros cuando estábamos muertos
en nuestros delitos y pecado. Estábamos muertos. Por eso vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Por eso andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Por eso abajo, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo significa sin saber a dónde íbamos. Dependiendo del mundo vivíamos. Dependiendo del compañero del trabajo. Dependiendo de los familiares, del modo del mundo, vivíamos según la corriente de agua. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijo de ira, significa hijo de que teníamos que ir al infierno. De ira de Dios, condenación. Vivíamos andando en los deseos carnales. Casi íbamos a llegar al infierno, casi. Éramos hijos de la ira. Tomando, bebiendo, disfrutando de las cosas del mundo. Casi íbamos a llegar a la ira de Dios, que es infierno. Estábamos descendiendo a Jericó. Estábamos descendiendo. Estábamos cayendo. Al final íbamos a caer en la destrucción eterna. Pero gracias al Señor, el Señor nos ha rescatado, nos salvó, nos ha distinguido, nos dio la vida eterna. Bartimeo era ciego y mendigo. Él sabía muy bien su situación, su estado, que estaba muy miserable. Por eso él llegó ante el Señor. Por su sufrimiento, su situación miserable. Su situación miserable se convirtió en un método de buscar al Señor. Si vemos San Lucas capítulo 16, sale el rico y el mendigo Lázaro. El rico cada día hacía banquete, el mendigo Lázaro comía la comida que caía de la mesa del rico. Y los perros le lamían la herida de Lázaro. Pero ese Lázaro encontró la vida eterna. Y ahora está descansando en el seno de Abraham. Está en el paraíso. Si vemos Hechos capítulo 3, versículo 2, sale un mendigo que mendigaba en la puerta de la hermosura. En ese entonces Pedro estaba pasando por ahí y le mendigaba, dame algo de plata. Y Pedro le dijo, yo no tengo de plata, no tengo oro, pero te doy lo que tengo yo. En el nombre de Jesucristo, levántate. Por medio de su estado de miseria, llegó a alcanzar la salvación. A veces nuestra propia debilidad se convierte en medio para ganar al Señor. Primero, por eso es importante darse cuenta de que esta ciudad es ciudad Jericó. Este mundo es ciudad Jericó que se va a destruir. Estamos viviendo en una ciudad destinada a la destrucción. Este mundo terminará quemándose, como sabemos la Biblia. Y además, nos damos cuenta que vivíamos como oveja descarriada, sin saber nada. ¿A dónde íbamos? Vivíamos en medio de pecado. Si uno no sabe su situación ante el Señor, no puede conocer ni busca a Dios. Gracias al Señor, Bartimeo recobró su vista, abrió su vista. Por la gracia del Señor. Bartimeo andaba siendo ciego, vivía en medio, en Jericó, significa
se refiere a nosotros antes de recibir la salvación. Antes de recibir la salvación éramos ciegos espiritualmente. Vivíamos en Jericó, significa en un mundo desordenado. Por eso mi vida estaba tan desordenada y vacía antes de conocer al Señor. Si vemos Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra estaba vacía y desordenada. En el principio la tierra estaba vacía y desordenada antes que haya la luz. ¿Qué significa? Como la tierra estaba vacía y desordenada, mi vida estaba vacía y desordenada en esta tierra, como Bartimeo. Pero nuestros ojos también se abrió por medio de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para abrir los ojos de los ciegos. Por medio de Él, nuestros ojos se abrió, se nos quitó la venda en nuestros ojos. Y ahora podemos ver su gran amor, nuestro destino final. ¿Qué es lo que va a pasar futuro? Ya podemos ver claramente cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es la voluntad del Señor. Ya sabemos a dónde nos vamos después de partir de este mundo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué significa? Para abrir los ojos. Busquemos San Juan, capítulo 9. San Juan 9. $39. San Juan 9:39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, los que no ven. El Señor vino a este mundo para que los que no ven, los ciegos, vean. Éramos ciegos espiritualmente y ahora vemos. Y los que ven se han cegado. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Versículo 41, leamos juntos. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecados. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos, y vuestros pecados? ¿Quién puede abrir su ojo? Los que reconocen que son ciegos. Ellos buscan al Señor y el Señor recobra la vista de ellos. Pero los fariseos en ese entonces, ellos pensaban que no eran ciegos. Los fariseos pensaban que ellos veían todo. Memorizaban Pentateuco, 5 libros de Moisés. Ellos oraban al Señor en el templo cada día. Daba diezmo, ofrenda exactamente 2 veces a la semana. Ellos pensaban que no eran ciegos. Por eso Jesucristo no podía recobrar la vista de los fariseos. ¿Quién puede ser recobrado? ¿Quién puede tener ojo abierto? ¿A quién, Señor, abre la vista? Los que reconocen que son ciegos. ¿Quién puede recibir la salvación? Los que reconocen que son pecadores ante el Señor. Busca al Señor: Señor, sálvame. Así como al encontrarse con Jesús, Bartimeo abrió sus ojos, también nosotros, por medio de Jesús, hemos recibido la apertura de los ojos del alma. Nuestros ojos se abrió. El Señor vino al mundo para abrir nuestros ojos. Abrir nuestros ojos significa, Él nos hizo que nos convertamos de la oscuridad a la luz, de la potestad de Satanás a la luz, Señor. Vivíamos en la oscuridad. El Señor nos abrió, nos alumbró la luz. Nos alumbró la luz, ya podemos ver. Hemos pasado de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, de la potestad de Satanás al reino de Dios. El Señor nos
traspuso. Por eso el Señor vino al mundo y en la cruz nos ha dado la luz verdadera. Busquemos Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, 18. ¿Para qué? Para que abras sus ojos. Cuando uno recibe la salvación, se abre sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Cristo Jesús vino al mundo para abrir nuestros ojos. Él nos abrió y ahora podemos ver. Si vemos la Biblia, San Mateo capítulo 15, versículo 14. Son ciego, guía de ciego, y el ciego guiare a otro ciego, los ambos caerá en el hoyo. Los ciegos guía a otro ciego, los ambos caen en el hoyo. En el mundo casi vamos a caer en el infierno siendo guiados por los ciegos. Nosotros también casi hemos estado siendo guiados por los ciegos. Los ambos caen al hoyo. Los cristianos salvos tienen ojo abierto porque el Señor recobró la pista. ¿Quién podría guiar a otros? Él, la persona que ve, Él puede guiar a otro ciego, ¿no? Pero en este mundo los ciegos guían a otros ciegos. Los ambos caen al hoyo. Nosotros también estábamos en ese proceso. Casi íbamos a caer al infierno. Pero gracias al Señor, el Señor vino al mundo y abrió nuestros ojos. Y nos convirtió de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y nos ha dado el perdón de pecados. Por su gracia, ya ahora vemos. Si vemos, tenemos que vivir como las personas que vemos. Los cristianos que tienen ojo abierto, Señor en la cruz, por su gracia abrió nuestros ojos, pero algunos cristianos viven todavía aún ciego, mirando las cosas terrenales solamente, no mirando la venida del Señor, no mirando cuán importante es la misión que el Señor nos ha dado, cuán importante es la iglesia que el Señor es cabeza. El Señor alumbra nuestros ojos. Cada día tenemos que saber ver la esperanza que el Señor nos ha dado. Antes no teníamos esperanza, pero ahora podemos ver nuestra esperanza. ¿A dónde nos vamos? Porque el Señor nos abrió nuestros ojos. Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios 1, 18. Efesios 1, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de gloria y de su herencia de los santos. Alumbrando, el Señor alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos, ¿qué sepamos? Porque el Señor nos alumbra nuestros ojos para que sepamos cuál es la esperanza que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es su esperanza?
mi esperanza. El rey David dijo así: Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El rey David vivía poniendo su esperanza solamente en el Señor. Mi esperanza está en ti. Pero algunas personas ponen su esperanza en algo insignificante. Algunos viven poniendo su esperanza en sus hijos. Mis hijos cuando sea grande me va a ayudar, me va a servir. Todavía no llegué a esa etapa, pero cuando vemos los hijos, cuando crecen, ellos hacen su vida. Ellos hacen su vida, se casan, forman su... Y ahí los padres se decepcionan. Algunos ponen su esperanza en las riquezas. Esa riqueza me va a proteger, me va a ayudar. Solamente vive para riquezas. Pero al final, sabe que sí, la riqueza es importante en la tierra, sirve, pero no es todo. ¿Qué esperaré, Señor? Mi esperanza está en ti. Por eso, Señor, ¿por qué nos abrió nuestros ojos? Para que sepamos cuál es la esperanza que el Señor nos ha dado. Nuestra esperanza, mi esperanza, su esperanza, no está en la tierra. Y también sepamos cuál las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. ¿Cuál serían las riquezas de su gloria? Bartimeo era mendigo, mendigaba en la calle. Nosotros también somos mendigos. ¿Por qué? Nacimos con mano vacía, desnudo nacimos y no podemos llevar nada. Después de la muerte no podemos llevar nada. Venimos desnudos, tenemos que regresar desnudos. Somos prácticamente mendigos en la tierra, pero el Señor nos enriqueció. Los cristianos, salvos, aunque nacimos siendo mendigos, pero en Cristo somos enriquecidos. ¿Cuál sería la riqueza de su gloria? Todos los que poseen a Cristo son más ricos en este mundo. Porque ya poseemos a un Señor rico y también la riqueza de su gloria, la riqueza de la iglesia, porque cabeza de la iglesia. Si estamos en el Señor, en su iglesia, ya no somos mendigos, sino parece que somos pobres, pero enriquecemos a muchos, dice la Biblia, los cristianos. Cada día tenemos que alumbrar nuestras pistas, porque aunque el Señor nos recobró nuestra vista, mientras vivamos en la tierra, se oscurecen nuestros ojos. Hay que poner colilío. ¿Para qué? Para aclarar nuestra vista otra vez. Colilío, ¿qué significa? La palabra del Señor. Cada vez que aprendemos la palabra, aclara nuestra esperanza otra vez. Cuando aprendemos la Biblia, otra vez nos despertamos del sueño del mundo. Hay que poner colilío en el ojo. Buscamos el Apocalipsis, capítulo 3, 18. Tres, 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y leamos juntos: unge tus ojos con colilío, ¿para qué? Vea.
estudiar continuamente la Biblia, uno puede aclarar su vista, porque el mandamiento aclara nuestra vista, alumbra. Y también por medio de la oración, nuestra vista otra vez se limpia, se aclara. Pero hay cosas que oscurecen nuestra vista, es pecado. El pecado oscurece nuestra vista espiritual, que no deberíamos ver las cosas importantes, las riquezas de la gloria del Señor. Por eso, si tiene oscuridad, pecado, se oscurece, no puede ver. Ve todo carnalmente, piensa carnalmente, porque el pecado oscurece nuestra vista. Y el amor al dinero es la raíz de todos. Por la avaricia al dinero se oscurece. Por eso Judas Iscariote, aunque tenía a Jesucristo más cerca de él, su ojo estaba oscuro. No podía ver lo más importante de su vida. El Señor quitó la venda de nuestros ojos y ahora podemos ver. Por eso algunos hermanos cuando dan testimonio de salvación, siempre dicen, ¿no? Ya Señor, en el seminario se me quitó la venda de mi ojo y ahora puedo ver. Es correcto. Para que podamos ver la gloria del Señor. Y además, Bartimeo era mendigo, pero, ¿sabe? Se libró de su sufrimiento. El ciego, mendigo Bartimeo, probablemente era el hombre que menos poseía en Jericó. Siendo ciego, además mendigo, sufría una doble aflicción, cargaba con una doble miseria. Eso significa nuestro estado antes de recibir la salvación. Nosotros también como Bartimeo éramos ciego y mendigo. Si vemos Eclesiastés capítulo 5, versículo 15. Nacimos desnudos del vientre de madre, no podemos llevar todos nuestros trabajos. Esto también es vanidad. Hermanos, no tenga envidia de los que ganan mucha plata. La Biblia dice así, todo lo que se enriquece, cuando amontona la gloria de ellos, no puede llevar nada. Aunque sea famoso en la tierra, pero todos va a volver vanidad. Nadie recuerda de ellos. Salmo 49, buscamos. Salmos 49. (49:16). Salmo 49:16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, ¿sí llevará o no llevará? No llevará nada. No llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres. Entrará en generación de sus padres significa morirá como sus padres, como murieron, abuelos, tatarabuelos, y nunca más verá la luz. Versículo 20, leamos juntos. El hombre que está en honra y no entiende, semejante a la bestia que perece. Bartimeo fue librado de su condición de mendigo al encontrarse con Jesús. Se libró. De la misma manera, nosotros también, después de conocer al Señor, llegamos a ser verdaderamente ricos. Somos ricos por el Señor.
¿Quién podría medir la riqueza de un santo? ¿Quién en este mundo podría calcular la riqueza de Dios? ¿Quién es verdaderamente rico? Es el que es rico en la fe. Él es el verdadero rico. ¿Por qué? Nosotros también nacimos desnudos y vamos a salir de este mundo desnudos, como mendigo. Pero nuestro Señor es rico. Conocemos al Señor, el Señor entró en mí. Parece desconocidos, pero más conocidos somos. Parece moribundos. Parece pobres, pero enriquecemos a muchos. ¿Por qué? Estamos en el Señor. El Señor es rico. La buscamos. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Versículo 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Cuán rico es nuestro Señor. Mire la creación. Esa creación, tan inmensa naturaleza, creación, es de Él. Él creó. Él es rico. ¿Cómo podemos saber cuán es rico? Si vemos la Biblia, podemos saber, nos damos cuenta cuán rico es nuestro Señor. Podemos entender la abundancia de su sabiduría, su inteligencia. En toda la parte, Dios es rico y abundante. Por eso tenemos que poseer al Señor. El Señor vino al mundo siendo pobre. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, ¿sabe? En realidad es el rico porque vivía en su trono celestial, pero abandonó su trono celestial, vino al mundo, se hizo pobre en la forma humana. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ricos en Él. Jesucristo fue menospreciado, maltratado en la tierra. Él no es digno de ser maltratado, golpeados, castigados, y sufrió de dolor en la cruz. Derramó su sangre desde 9 de la mañana hasta 3 de la tarde, 6 horas. Imagínense, hermanos, aquí ustedes escuchan sermón, desde 11 de la mañana hasta 12:30, 12:40, 1 hora le duele la nalga. Alguien no puede soportar, se levanta frecuentemente, sale al baño y entra porque no aguanta 1 hora y media. Pero Jesucristo, por mí, por usted, 6 horas en la cruz, colgado en madero. Él se hizo pobre para que seamos ricos en Él. Busquemos dónde está ese versículo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros Jesucristo se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En realidad Él es Dios, rico, se hizo pobre, se humilló y obediente hasta la muerte. ¿Para qué? Para que seamos enriquecidos. ¿Usted conoce esa gracia? Hemos conocido esa gracia del Señor. Somos deudores del Señor. ¿Quién somos? Somos como gusanos, viles pecadores. No éramos nada, pero el Señor pensó en mí, en cada uno de nosotros. Vino al mundo. Se hizo pobre, siendo rico por nosotros. Y ahora somos ricos, enriquecidos en el Señor. Porque poseemos al Señor. Su abundancia, riquezas, mora en nosotros. Hermanos, cuán rica es la iglesia. La iglesia es la riqueza de gloria del Señor, porque Él es cabeza de la iglesia. Todo lo que permanece en el Señor está enriquecidos. Aunque no poseemos, pero somos ricos en el Señor. En el desierto, Dios sostuvo a su pueblo con el maná del cielo, con el agua de la roca. Había columna de nube, columna de fuego. De la misma manera, hoy en día el Señor en la iglesia nos da maná del cielo, palabra abundante. Nos está guiando con columna de nube, columna de fuego. Nos da agua de la roca. Cada día el Señor nos está guiando en la iglesia. En Él no hay escasez. En Él hay plenitud para cada necesidad. El Señor nos llena de nuestras necesidades. Él provee. Por eso tenemos que saber la riqueza del Señor. Ya no somos pobres, ya no somos mendigos. Colosenses buscamos. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo. Para alcanzar todas las riquezas que están en el Señor. El Señor posee todo, en Él hay todo. Por eso los cristianos somos como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero más poseyendo todos. El que posee a Cristo, él, aunque no tiene nada, pero es más rico, porque Cristo es todo. Aquel que posee a Cristo es el más rico en la tierra. El que posee el reino de Dios, él es más rico, persona más rica del mundo. Por eso, 2 de Corintios capítulo 6. Seis, 10. Como
entretecidos, mas siempre como pobre, más como no teniendo nada más. ¿Quién? Los cristianos. Somos. Porque nosotros poseemos a Cristo, la vida eterna, la salvación. ¿Qué temeré? El Señor se hizo pobre por nosotros para que seamos ricos. Pues aunque nosotros somos moribundos en la tierra, aunque padezcamos en la tierra, pero recuerde, somos más valiosos. Porque el Señor está con nosotros, nosotros con Él. El verdaderamente rico es el que es rico en fe. Por eso la verdadera riqueza no es el dinero. La verdadera riqueza es aquellos que no perecen jamás, que tengan la vida eterna. Esto es la verdadera riqueza. Todo lo que posee a Cristo, la salvación, su sabiduría. Hermanos, a veces tenemos que rendir la cuenta con lo que tenemos. Hay que contar con lo que tenemos. Si contamos lo que tenemos, todo es la gracia del Señor. O sea, Bartimeo era ciego y mendigo, pero ¿cómo pudo cambiar su vida totalmente? ¿Por qué? Porque él no dejó pasar la oportunidad. Él tomó la oportunidad cuando pasó Jesucristo por allí. No dejar pasar la oportunidad que Dios concede. Ya, pues, volvamos, San Marcos capítulo 10. San Marcos 10. Versículo 47. San Marcos 10, 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A Bartimeo se le concedió una oportunidad que nunca volvería a repetirse. Cuando Jesús pasaba, era en ese momento cuando debía aferrarse a Él. Jesucristo estaba pasando por ahí, Él aprovechó la oportunidad. Ten misericordia de mí, hijo de David. Nosotros también. La oportunidad no está siempre presente. No siempre es dada la oportunidad. Por eso la Biblia dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. ¿Qué significa? La oportunidad no siempre es dada. Mientras tanto está cercano, buscad a Jehová. Hoy día también Jesucristo está pasando para dar su gracia. Algunos reciben la gracia del Señor por medio de ese sermón, algunos no. Señor, en el seminario está obrando para dar la salvación. Algunos terminan recibiendo la salvación, algunos no. Gran oportunidad está perdiendo. En la ciudad de Jericó había muchas personas que vivían en Jericó. También había otro ciego, pero solo Bartimeo recibió la gracia del Señor. Tomó la oportunidad. Hermanos, cuando hay oportunidad, no la pierda. No tiene que perderla. Cuando hay obra del Señor, la oportunidad que puedo participar, hay que estar allí, como Bartimeo. El Señor está andando, habitando entre nosotros también. Cuando hay oportunidad, heme aquí. Voy a estar donde tengo que estar. Voy a participar donde tengo que participar. En cualquier cosa. En cualquier cosa. Cuando se le concede la oportunidad de recibir la salvación,
tiene que buscar la salvación y recibirla. Isaías 55. Isaías 55, 6. 6, 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. Deja el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. La oportunidad no siempre está presente. Algún día va a pasar este tiempo. Hermanos, ¿hasta cuándo podríamos servir al Señor? Si me llega una enfermedad, cuando ya sea viejo, termina la oportunidad, aunque quiera. Bartimeo no dejó pasar la oportunidad. Él la agarró. Así tenemos que agarrar la oportunidad, Señor, que da. Si hay oportunidad en el servicio, como Bartimeo, hay que tomarla. En el servicio o en hacer buenas obras. Proverbio capítulo 3 dice así: no te niegue a hacer el bien a quien es debido, cuando tuviere poder para hacerlo. No se niegue a hacer el bien a aquel que es debido, cuando tuviere poder para hacerlo. No diga a tu prójimo: anda y vuelve, mañana te daré, cuando tiene contigo que darle. Proverbio 3, 27. Vaya, vuelva mañana. Quién sabe mañana me vendrá o no. Hoy, si me da oportunidad de servir a los hermanos, hoy día, si me está dando oportunidad de servir un café, un almuerzo a los hermanos, hay que aprovechar cuando pueda, porque viene un tiempo en que yo no pueda. La oportunidad no siempre está presente, no es dada siempre. Oiga, aunque yo pudiendo, mañana venga, mañana te ayudo. Ahí se pierde la oportunidad. Cuando hay oportunidad de dar al Señor, dador alegre, alegremente, gozosamente le damos al Señor. Es también una oportunidad. Cuando podríamos dar, el pueblo de Israel, cuando antes de elegir, edificar el tabernáculo, Moisés dijo, necesitamos materiales para hacer tabernáculo. Si tiene oro de arete, anillo, tela, tráigame. Moisés anunció y el pueblo comenzó a atar todo lo que tenía. Y luego se abundaba mucho y Moisés decía: ya no más, no traiga más, ya es suficiente para hacer el tabernáculo. Ellos tomaron la oportunidad para hacer el tabernáculo. Imagínense, todas mis cosas se utilizó para hacer el tabernáculo. Es glorioso. Porque la siguiente generación, aunque quiera, no puede participar. Ya pasó la oportunidad. Cuando construimos esta iglesia hace 15 años, algunos colaboraron un bloque, algunos colaboraron un saco de cemento, algunos colaboraron cerámica. Ellos, el Señor sabe. Pero los hermanos que recibieron la salvación después de construcción, algunos me decían: ay, pastor, cuando se construyó la iglesia yo podía haber participado. La oportunidad se pasa. Pero el Señor nos está dando otra oportunidad al lado del terreno. Construir el salón doble más grande que este salón, que cabe 1,500 personas. Si hay oportunidad, como Bartimeo, no hay que perderla. Si hay oportunidad de predicar a los incrédulos,
no hay que perderlas. Gálatas capítulo 6, busquemos Gálatas 6. Seis, 9. Nueve, 10. No nos cansemos pues hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los que de la familia de la fe. Cuando tengamos oportunidad. Bartimeo tomó la buena oportunidad y su vida ha cambiado totalmente, experimentó la gracia del Señor. Su vida cambió, recobró la pista, dándole gracias al Señor, alababa al Señor y le siguió. Hermanos, ahora tenemos oportunidades. Cuando hay oportunidad, tenemos que amarnos unos a otros. Cada día es la oportunidad. Mañana estaré vivo o no. ¿Quién sabe? El día de hoy es oportunidad que el Señor me está dando para amar a los hermanos, para perdonar unos a otros. Es oportunidad. Participar en ministro de coro, participar ministro de la iglesia, trabajo, servicio. Todo es la oportunidad. El Señor te detuvo. Por el clamor de Bartimeo se detuvo. Buscamos San Marcos capítulo 10. 49. San Marcos 10, 49. Entonces Jesús, deteniéndose, el Señor se detuvo. Estaba caminando, pero se detuvo. Es algo maravilloso. Porque el Señor que iba de camino se detuviera es algo verdaderamente asombroso. El ciego mendigo Bartimeo clamó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús escuchó aquel clamor y conmovió el corazón del Señor. Conmovió. ¿Quién podría detener al Señor? Un pastor se llama Charles Spurgeon dijo así: así como Josué hizo que el sol se detuviera, aún más que esto, Bartimeo hizo que se detuviera Jesús, el sol de justicia. Josué oró al Señor, le hizo que el sol se detuviera. Es una cosa grande. Para que el sol se detiene, todo el sistema de solar, universo tiene que parar. Ahí se detuvo. Pero Bartimeo hizo que se detuviera Jesucristo, quien es sol de la justicia. Es maravilloso. Nosotros también. ¿Quién podría detener al Señor para que me escuche, me oiga? Los que claman al Señor. Hay que clamar constantemente hasta que me oiga, hasta que el Señor se detenga. Hay que clamar hasta que me escuche. Constantemente. Señor, escucha. Si vemos San Lucas capítulo 18, sale una mujer. Él tenía mucho problema. Entonces constantemente molestaba al juez injusto. Este juez injusto, por la constancia de ella, escuchó y cumplió su deseo. Cuanto más nuestro Señor
no es juez injusto, Él es nuestro Padre. ¿Acaso Dios no habrá justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? San Lucas 18, versículo 7. Bartimeo fue quien hizo que el Señor se detuviera por medio de su fe. Se detuvo y le preguntó, aquí versículo 51, capítulo 10 de Marcos 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? El Señor le preguntó su deseo, ¿qué quiere que te haga? El Señor le preguntó, ¿qué quiere que te haga? Le preguntó su deseo. Entonces, el deseo de Bartimeo era ver. Yo quiero ver, Señor. Yo quiero ver. Asimismo, los seres humanos que no han recibido salvación, ¿qué tiene que querer? ¿Qué tiene que querer? Tiene que querer recibir la salvación. Señor, yo deseo ser salvo. Hasta que resuelve este problema, tiene que aferrarse al Señor. Señor, ayúdame a ser salvo. Entonces el Señor obrará. De la misma manera, las personas después de recibir la salvación, ¿qué quiere? ¿Qué deseo tiene, hermanos? ¿Qué quiere que te haga? El Señor le va a preguntar, me va a preguntar, ¿qué quiere que te haga? ¿Cuál deseo tienen ustedes? Los cristianos, ¿qué deseo tienen que tener? ¿La prosperidad? ¿Prosperidad de mi familia? ¿Que gane mucha plata? ¿Que me dé una casa? ¿Un carro? ¿Cuál sería el deseo de los cristianos salvos? Nosotros deseamos parecernos al Señor cada día. Cada día deseamos parecernos al Señor. Esto es nuestro deseo. También deseamos salvar a nuestros familiares. Esto no es nuestro deseo. Deseo de los cristianos. ¿Qué quiere que te haga? Señor, cada día quiero parecerme a ti. Ser humilde y manso. Perdonando a otros. Amando unos a otros. ¿Qué quiere que te haga? Señor, quiero salvar a mi familia. Quiere que salve a mi familia. Esto es deseo de los cristianos. Para ese deseo tenemos que clamar, Señor, ten misericordia de mí. Nuestro clamor hace que el Señor te tenga. A pesar de la piedra de tropiezo, no tenemos que dejar que pase la oportunidad. Aquí vamos a ver, Bartimeo tuvo tropiezo. Versículo 48. Muchos le reprendían. ¿Para qué? No era uno, no era dos. Aquí dice, muchos le reprendía, le retaba. Oiga, cállate. Pero Bartimeo, a pesar de obstáculo, a pesar de piedra de tropiezo, él aún más gritó, Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Nosotros también deseamos, pero a veces encontramos piedra de tropiezo, obstáculo, muchos, pero igual no tenemos que dejar que pase la oportunidad. Señor, ten misericordia de mí. Tenemos que superar, como el ciego mendigo Bartimeo superó los obstáculos que le impedían a las personas. Nosotros tenemos que clamar más y más, más y más. Buscamos Salmo 71.
Salmo 71, 14. Y más, yo esperaré siempre y te alabaré más y más y más. Nuestro anhelo más y más hay que crecer. Nuestra fe más y más tenemos que crecer. Nuestra obra más y más. No menos y menos. Algunos hermanos están procediendo menos y menos. Lee la Biblia cada día menos y menos. Sirve al Señor menos y menos, está mal. Los cristianos más y más. Tenemos que aferrarnos más al Señor. Cada día, orar más. Si enfrenta más dificultades, ora más, más y más. Se aferra más y más. Hay que avanzar sin miedo. No retroceder. Aunque después de haber recibido la salvación, los creyentes deben perseverar y seguir avanzando hacia el Señor. Había personas, circunstancias que intentarán estorbar su camino hacia Él. Sin embargo, debemos avanzar más y más. Más y más. ¿Quién puede avanzar más y más? Los que tienen fe, como Bartimeo. Bartimeo, a pesar de que le reprendía, retaba, ¿cómo clamó al Señor? Porque él tenía fe. ¿Quién puede aumentar más y más en la obra del Señor? Los que tienen fe, como Bartimeo. Por eso Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Recobró la vista enseguida y siguió él a Jesús. Es decir, Jesús sabía que Bartimeo tenía fe. Nosotros también tenemos que tener fe. ¿Cómo? La fe es por el oír. Hay que escuchar la palabra. Si no escucha la palabra, ¿cómo puede tener la fe, buena fe? Algunos hermanos en la hora de sermón están en cafetería conversando. Afuera. Aquí pleno sermón, está escuchando sermón en YouTube, en la iglesia. Algunos prefieren cocinar afuera, estar en el baño. Aquella persona nunca puede tener buena fe. ¿Quién puede tener buena fe? El que tiene nalga pesada. ¿Qué significa? Bien sentado, sermón, escucha, sin mover, si es posible primera fila. Ahí su fe más y más crece. Tenemos que aprender a soportar lo aburrido. La Biblia, ¿quién puede aprender? La Biblia es algo aburrido. En la casa leer la Biblia no es fácil. Muchas personas les gustan cosas divertidas, tocar batería, música, tocando sentimiento temporal. ¿Quién puede hacer bien la vida cristiana hasta el final? El que tiene paciencia, el que sabe soportar lo aburrido. Ellos reciben la gracia del Señor. Por eso el Apocalipsis dice así, la Biblia es el libro de paciencia. Libro de paciencia. ¿Quién puede entender la manera del Señor? Los que tienen paciencia. Bartimeo, antes, después, ha cambiado totalmente. El cristianismo no es teoría, sino realidad viva. Porque hay experiencia, hay testimonio. La vida cristiana no es teoría, no es solo ciencia de la cabeza. La vida cristiana es la experiencia. Como Bartimeo, hay que experimentar la gracia del Señor. El ciego se recobró. Él dijo así. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no sé otras cosas, pero una cosa sé, que antes yo no veía y ahora veo. ¿Y qué? La experiencia.
¿Qué testimonio tiene, hermanos? ¿Qué experiencia? La vida cristiana no solamente llenar de cabeza. ¿Qué testimonio? ¿Qué experiencia? Señor, ¿qué ha hecho en mi vida? Como Bartimeo. Yo no sé otras cosas. No lo sé. Pero una cosa sé, que Señor me abrió mi pista. Marcos 10, San Marcos 10, 50. 10:50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él arrojó su capa, significa, la capa es cobina. Puede ser cobina y capa, pero él dejó lo más. La capa era lo más valioso que tenía un mendigo, pero lo arrojó para poder recibir la pista. De la misma manera, tenemos que estar dispuestos a dejar las cosas del mundo con tal de recibir la salvación de las cosas del Señor. Dejó y obtuvo. Él dejó y recibió la pista. Abraham dejó su tierra natal, su pariente, casa de su padre, y obtuvo la tierra Canaán. Abraham. Hay que dejar. Pedro dejó la red, su barco, y ganó al Señor. Lot dejó su tierra natal, Moab, y recibió la promesa del Señor. Nosotros también dejamos lo carnal, recibimos lo espiritual. En cambio, Lot dejó, Abraham obtuvo la ciudad Sodoma y Gomorra. Temán dejó ¿a quién? Apóstol Pablo. Dejó al apóstol Pablo y ganó al mundo. Ganó el mundo. Judas Iscariote dejó a Jesús, ganó 30 piezas de plata. Esaú dejó la bendición de primogenitura, recibió una comida de quizá de comidita. Hermanos, para seguir al Señor tenemos que dejar nuestra capa, lo carnal. Y versículo 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista. Leamos juntos. Y seguía a Jesús en él. Después de ser sanado, siguió a Jesús. Su vida ha cambiado totalmente. En este mundo hay muchos caminos secundarios que desvían, pero debemos seguir únicamente a Cristo. Hay muchos desvíos en este mundo, pero tenemos que solamente seguir al Señor. Como este Bartimeo siguió al Señor. El que ha recibido la pista ya no sigue a un ciego. El que sigue a Cristo llegará a ser también alguien que guía a otros. Seguro, ya este Bartimeo ya no habrá vivido mendigando, porque ya ahora ve, le cobró la pista, su vida habrá cambiado totalmente, ayudando a otras personas, guiando al Señor, a otros. De la misma manera, el Señor nos ha salvado, y nuestra vida es la vida de guiar a otra persona al Señor, como Bartimeo. Por eso hoy, resumen de hoy la sermón. Primero, nosotros tenemos que saber que estamos viviendo en la ciudad destinada a la destrucción, ciudad de Jericó. Éramos ciego y mendigo, pero por medio de Cristo, y ahora nosotros vemos y somos enriquecidos por Él. ¿Y por qué? Porque Bartimeo no dejó pasar la oportunidad. Hermanos, cuando tenga oportunidad, aproveche. No deja que pase. Cuando está el Señor allí, tenemos que estar juntos. Y además, tenemos que seguir al Señor, amando a Él, dejando las cosas viles, carnales,
como despojó su capa, Bartimeo, asimismo dejando los carnales, seguir al Señor. Esto es nuestra vida. Por eso el día de hoy, por medio de Bartimeo, hemos aprendido la voluntad del Señor. Oremos juntos para terminar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, cada día por enseñarnos tu palabra. Hemos meditado tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a poder hacer cosas agradables al Señor cada día. Sabemos que tu venida está muy pronta. Escuchamos muchas noticias del mundo. Señor, ayúdanos a poder vivir dignamente como tus hijos en esta tierra. Y todo lo dejamos en tus manos poderosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a alabar el himno número 264.